Hola amigos y gente de YouTube, les habla Daniel Felipe Baunza Soto, estudiante de la Fundación Fucatec y estoy haciendo actualmente un técnico en auxiliar de seguridad ocupacional y laboral. Y el día de hoy les voy a hablar todo acerca del cáncer pulmonar porque tanto tú como tu familia no saben si lo pueden padecer. El día de hoy les voy a explicar qué es, síntomas, causas, diagnósticos, tratamientos. También les voy a explicar de las consecuencias, qué causa el cáncer pulmonar. También les voy a explicar qué actividad o profesión lo produce. Y eso es... El cáncer del pulmón es una enfermedad maligna que afecta a los pulmones y puede tener graves consecuencias para la salud. Aquí tiene la información clave sobre el cáncer de pulmón. Primero, los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es el consumo de tabaco, ya sea fumando cigarrillos o estando expuesto al humo de segunda mano. Otros factores de riesgo incluyen la exposición al amianto y otros carcinógenos como el radón, la radiación ionizante y la contaminación del aire. Tipos de cáncer de pulmón. Hay dos tipos principales de cáncer de pulmón: el cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP, y el cáncer de pulmón de células pequeñas, CPSP. El CPCNP es el tipo más común, representando alrededor del 85% de los casos, y se subdivide en adencarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes. El CPCP es menos común, pero se propaga rápidamente y está fuertemente asociado al consumo de tabaco. Síntomas. Los síntomas de cáncer de pulmón pueden variar y en etapas iniciales es posible que no se presenten síntomas. Sin embargo, algunos síntomas comunes incluyen tos persistente, cambios en las tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida de peso inexplicada, debilidad y fatiga. Diagnóstico. El diagnóstico del cáncer de pulmón implica una serie de pruebas y evaluaciones. Estas pueden incluir radiografías de tórax, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, biopsias, análisis de esputo y análisis de sangre. Estas pruebas ayudan a determinar la ubicación y el tamaño y la etapa del cáncer. Tratamiento. El tratamiento del cáncer de pulmón depende de varios factores como el tipo y la etapa del cáncer, la salud general del paciente y las preferencias individuales. Las opciones de tratamiento pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida y terapia inmunológica. El objetivo del tratamiento es eliminar o controlar el crecimiento del tumor y mejorar la calidad de vida del paciente. La prevención del cáncer de pulmón implica evitar los factores de riesgo conocidos. La medida más efectiva es no fumar y evitar la exposición al humo. La segunda mano. Además, se debe tomar precauciones para reducir la exposición a sustancias cancerígenas como el amianto y el radón. Mantener un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada y ejercicio regular también puede ayudar a reducir el riesgo. La importancia de la detención temprana. La detención temprana del cáncer de pulmón es crucial para mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento. Las personas con un alto riesgo a desarrollar la enfermedad, como los fumadores o exfumadores de larga duración, pueden beneficiarse de PR. Es necesario aclarar que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que ya existen muchos tipos. Distintos tipos de cáncer no se comportan igual de un cáncer de mama, que un cáncer de colon, que uno de huesos, porque las células que los originan son distintas y precisamente por eso identificar y saber diferenciar el tipo de cáncer del que estamos hablando es clave a la hora de poder tratarlo correctamente. Y me dirás, si son enfermedades distintas, ¿por qué todas se llaman cáncer? Pues porque tienen una cosa en común: un crecimiento descontrolado de las células. Es decir, para ponernos en contexto, nosotros somos un conjunto de células que constantemente se multiplican, se diferencian y van renovando. Los órganos y tejidos que no componen en la etapa adulta, cuando ya hemos parado de crecer y desarrollarnos, el número de células que nos forman se mantiene relativamente constante. O sea, tú vas fluctuando a un tamaño en lo que te mantienes más o menos igual.
Esto es así porque hay un equilibrio entre las células que se multiplican, las células nuevas que surgen y células viejas que mueren para ceder el espacio a las nuevas. Todos estos procesos por los que una célula decide dividirse o morirse, están regulados por los genes. Estos fragmentos de información genética que se encuentran en nuestro ADN. Los genes dictan básicamente lo que hacen la célula, pero hay genes que se encargan específicamente de regular la proliferación celular, ya sea porque estimulan que una célula se divida o porque frenen la replicación. Pues en cáncer este tipo de genes están mutados, con lo que pierden su capacidad de regulación y división, y el resultado es el que la célula se divide sin control, formando lo que llamamos un tumor. Esta división descontrolada puede darse en muchos tejidos distintos del cuerpo. Cuando se produce en los pulmones decimos que se trata de un cáncer pulmonar. Para entender bien lo que es el cáncer de pulmón hay que entender un poco de qué está hecho un pulmón. Obviamente el pulmón no es una masa uniforme de un solo tipo de células, sino que está formado por varias estructuras con distintos tipos de células, lo cual es importante tener en cuenta porque de ello dependerá que se trate de un tipo u otro cáncer de pulmón, dependiendo de qué células se estén dividiendo sin control. A ver, empezando por lo básico, los pulmones son dos órganos que se encuentran en el tórax y que utilizamos para respirar. Cuando inspiramos, el aire entra a los pulmones a través de la tráquea, que se divide en dos bronquios principales, uno para cada pulmón. Luego cada bronquio se va dividiendo en conductos cada vez más pequeños, pasando por los bronquios secundarios, bronquios y conductos alveolares, y finalmente los alvéolos. Los alvéolos son un saquitos super monos y muy pequeños dentro del pulmón en los que se produce el intercambio de gases al respirar. Es decir, nosotros al inspirar captamos oxígeno que se repartirá a través de los glóbulos rojos de la sangre por las células de nuestro organismo, de forma que las células van captando ese oxígeno y se devuelven a cambio del dióxido de carbono que les sobra, que volverá por la sangre hasta los pulmones y expulsaremos al expirar. Y todas estas estructuras del pulmón que te he comentado están formadas por varios tipos de células, entre las que se encuentran las células epiteliales. Las células epiteliales son células que recubren la superficie interna y externa del cuerpo, como la piel, la mucosa, el revestimiento de algunos órganos y conductos del cuerpo. Hay muchas tipos de células epiteliales, como las ciliadas, que a través de sus pelitos contribuyen a la limpieza de las vías respiratorias. Las células caliform, que tienen forma de cáliz y secretan moco que lubrica el pulmón y atrapan los patógenos. O las neuroendocrinas, que secretan hormonas que regulan distintas funciones del cuerpo. Cuando las células epiteliales comienzan a dividirse sin control, aparece un tipo de cáncer llamado carcinoma. De hecho, la gran mayoría de los cánceres de pulmón son precisamente carcinomas, es decir, son tumores que se originan en las células epiteliales que recubren los bronquios y otras partes del pulmón. Pero es que por muchos que hablemos de cáncer de pulmón o de carcinomas, dentro de estos grupos existen varios tipos que son importantes de distinguir porque determinarán cosas tan claves como el tratamiento a seguir o incluso el pronóstico del paciente. Tipos de cáncer de pulmón. Como hemos dicho, la gran mayoría de los tipos de cáncer de pulmón son carcinomas. Concretamente hay dos tipos principales de carcinomas que se distinguen según el tamaño. Los tratamientos convencionales contra el cáncer son la cirugía. Se estripa el tumor, la radioterapia, se incide la radiación sobre las células cancerosas a fin de su ADN esté tan dañado que termine muriendo. Y quimioterapia, en la que se usan fármacos para destruir el tumor. El tratamiento de cáncer de pulmón depende de un tipo de cáncer, por ejemplo, si es de célula pequeña o no pequeña. Y dos estadios, es decir, el cáncer de células pequeñas, pues si es limitado o
diseminado y el cáncer de células no pequeñas si está en estado 1, 2, 3 y 4. Bueno, y esto ha sido todo del cáncer de pulmón. Espero sigan viendo mis videos. Muchas gracias.